La agricultura es vida, es una actividad integral. Somos nosotros los que hemos generado ese divorcio. Entonces, a través de la agricultura urbana, es un excelente medio para comenzar a rescatar esto. Y esto lo podemos practicar, porque no hay límite. ¿Por qué es que les comento esto? Porque nosotros aspiramos a un equilibrio con la madre naturaleza. Y esto definitivamente pasa por tener una nueva relación de respeto con los animales, las plantas y los microorganismos. Una situación, como les comentaba, como fue inicialmente, no era el solo hecho de aprovecharse de ellos, sino realmente verlos como hermanos. Entonces, cuando uno ve su campo de cultivo, y yo sé que muchos de los aquí presentes se dedican también a la agricultura y tienen una postura de ese tipo, aman lo que hacen, cultivan sus terrenos, tienen sus animales. Esa es la manera correcta. Pero cuando esta actividad ha ido cayendo ya no en manos de agricultores, sino en manos de empresarios, ya la situación ha cambiado. En agricultura urbana, como les comenté, no solamente es el cultivo de plantas, les he comentado también es el aprovechamiento de animales. Y por supuesto, las abejas tienen su lugar. La apicultura se practica también, la crianza de animales. Y en estos jardines o en estos huertos urbanos uno puede tener perfectamente abejas. Las abejas, si no son molestadas y si uno sabe colocarlas en un lugar apropiado, no interrumpiendo su zona, digamos, de despegue o aterrizaje, o sea, frente a lo que es la piquera, van a estar tranquilas. Y es un componente más de lo que podría ser un ecosistema, un trocito de naturaleza, ¿no? Entonces, en un huerto urbano ustedes pueden tener hortalizas, pueden tener frutales, pueden tener aromáticas, medicinales, pueden tener sus crianzas de animales, pueden tener sus abejas, y si lo diseñan y lo colocan apropiadamente, va a ser plenamente funcional. Porque las abejas no solamente nos van a dar miel, también nos van a poder dar cera, que es otro componente, propóleo inclusive, ¿no? Y podemos hacer también división de colmenas y encima van a polinizar no solamente lo que tengamos nosotros, sino que estos animalitos van a poder pasear a lo largo de 4 kilómetros alrededor de donde está establecida esta colmena y polinizarán, pues, y de pasada podrán traer el néctar y el polen como para poder nosotros también cosechar lo que las abejas han trabajado. Esto es básico. Entender que son trocitos de naturaleza. Cuando uno hace un huerto o practica agricultura, uno tiene que entender que es un pedazo de naturaleza. Y ahí tienen que regir todos los conceptos básicos de la creación. Los espacios utilizados en agricultura urbana se les considera como ecosistema. Ahí todo interactúa, nada está de más. Hay un flujo energético que está compuesto por entidades bióticas, ¿no? Animales, plantas, microorganismos, y también abióticas, suelo, minerales, agua, y por supuesto las actividades de interacción. Todo está interconectado porque tenemos simbiosis, mutualismos, comensalismos. Les voy a mostrar más o menos algunos tipos de manifestaciones de agricultura urbana. Son ejemplos nada más, existen mucho más. Por ejemplo, la hidroponía, la organoponía, los biohuertos, los frutales enanos, las plantas medicinales, las plantas aromáticas, los ornamentales, los jardines verticales, los techos verdes, los viveros, los invernaderos, etc. No hay lugar donde no podamos practicar la agricultura. Nosotros podemos colocar en cualquier sitio. Sí, por supuesto. Esa es la idea, por eso les digo. La idea es que ustedes practiquen la agricultura bajo cualquier tipo de situación. Algunos dirán, no tengo espacio, no tengo tierra, no tengo tiempo. Esas son mentiras en realidad. Cuando uno quiere sentir y vibrar y darse cuenta que uno es parte de la naturaleza, tenemos este gran medio, ¿no? Cultívense, cultiven situaciones, edúquense, y la agricultura es un excelente medio. Conclusión.
La agricultura urbana es toda una realidad, es una práctica muy antigua, es un medio muy eficiente realmente de poder darse cuenta que uno también es un nexo con la naturaleza, uno es parte de la naturaleza, uno se da cuenta que existe un orden, una ley natural. No es un invento actual, mejora las condiciones de vida, regula la temperatura, nos da mayor humedad relativa, nos provee de recursos, alimentos más frescos, más nutritivos. Y otra conclusión es que no solamente comprende las plantas. En agricultura ya les comenté que implica el aprovechamiento de todos los recursos y componentes, y el ser humano está dentro de eso también. Y puede, por consiguiente, ser una solución a la actual crisis alimentaria que tenemos. Asimismo, con esto les he mostrado algunos ejemplos de lo que es agricultura urbana. Hay muchas más. Y no existe limitación para poder practicarla. Entonces, es mi deseo que ustedes también la practiquen y difundan, cultívense y dense cuenta que también somos parte de la naturaleza. Muchas gracias.